¿Alguna vez te has sentido atrapado por la ira, esa emoción que consume tu energía y arruina tu paz interior? La ira, aunque natural, puede convertirse en un obstáculo que no solo afecta nuestra tranquilidad, sino también nuestras relaciones y nuestra salud. Lo bueno es que es posible liberarse de ella y encontrar un camino hacia una vida más serena y equilibrada. En este video exploraremos estrategias efectivas para abandonar la ira y aprender a vivir con mayor calma. Si alguna vez has sentido que la ira te controla, quédate, porque hoy aprenderás cómo tomar el control y transformarla en paz. Sigue leyendo y descubre el poder de la serenidad. Si este contenido te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que también podrían beneficiarse. Además, si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos, déjanos un comentario. Nos encantaría saber tu opinión y saber qué más te gustaría aprender. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Epicteto. La ira, como muchas emociones, no surge de la nada. A menudo, es el resultado de una acumulación de pequeños factores o desencadenantes que, si no se manejan adecuadamente, terminan desbordándose. Para liberarte de la ira, el primer paso esencial es reconocer su origen y comprender cómo se origina en tu mente y cuerpo. Esta toma de conciencia es fundamental, ya que, como bien señala Epicteto, no es la situación en sí misma lo que te hace enojar, sino cómo eliges reaccionar ante ella. La mayoría de las veces, la ira es una respuesta emocional a un estímulo externo o interno. Este estímulo puede ser una acción de otra persona, un comentario hiriente, una actitud injusta, etc., o bien una interpretación personal de una situación. Sin embargo, antes de permitir que la ira te consuma, es fundamental que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que realmente te está molestando. La ira, a menudo, se presenta como una reacción rápida y automática ante situaciones que percibimos como amenazas, injusticias o frustraciones. La próxima vez que sientas que la ira comienza a elevarse, haz una pausa consciente y hazte las siguientes preguntas. ¿Qué es exactamente lo que me está molestando? ¿Es algo que está fuera de mi control? ¿Estoy reaccionando de esta manera porque realmente es algo grave o porque simplemente estoy cansado o estresado? ¿Qué emociones subyacen a esta ira? ¿Es miedo, inseguridad, frustración o decepción? Al hacer estas preguntas, te permites tomar un paso atrás y comprender mejor el origen de tu ira, en lugar de dejarte llevar por ella impulsivamente. Esta conciencia de la emoción es clave para gestionarla de manera más efectiva. A veces, la ira no proviene solo de un desencadenante inmediato, sino de una serie de creencias subyacentes que tenemos sobre cómo deberían ser las cosas. Estas creencias pueden estar relacionadas con expectativas no cumplidas, normas sociales que creemos que deben ser respetadas, o incluso la forma en que creemos que debemos ser tratados por los demás. Por ejemplo, si alguien te interrumpe durante una conversación, la ira podría no solo surgir porque te interrumpieron, sino porque tienes la creencia profunda de que los demás deberían respetar tu espacio y tu turno para hablar. A menudo, nuestras creencias sobre el comportamiento de los demás nos hacen sentir frustrados e impotentes cuando las cosas no suceden como esperábamos. Este tipo de reacciones intensas son la fuente común de la ira. Reexaminar esas creencias puede permitirnos ver las situaciones de una manera más flexible y menos reactiva. Como dicen los estoicos, la sabiduría radica en comprender que no todo lo que sucede es necesariamente injusto.
Uno de los grandes errores que cometemos cuando sentimos ira es no detenernos a preguntarnos, ¿por qué estoy enojado? La ira es una respuesta emocional compleja que en muchas ocasiones está alimentada por el deseo de justicia o la necesidad de control. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de que no todo está bajo nuestro control y por lo tanto, no todo es nuestra responsabilidad. Esta aceptación de los límites, de lo que podemos influir, es una de las enseñanzas más poderosas de los filósofos estoicos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que todo lo que sucede es lo que debe suceder y que nuestra paz interior depende de aceptar lo que no podemos cambiar. Una vez que hayas identificado la causa y las creencias subyacentes detrás de tu ira, el siguiente paso es replantearla. La ira, si bien es una respuesta natural, no tiene por qué ser destructiva. En lugar de sucumbir a la reacción impulsiva y perjudicial de la ira, puedes transformarla en una oportunidad de autocuidado. Por ejemplo, si una persona te hace un comentario negativo, en lugar de responder con agresividad, tómate un momento para calmarte y evaluar la situación. Pregúntate, ¿este comentario realmente afecta quién soy o lo que valgo como persona? Si la respuesta es no, elige no darle poder a esa emoción. Si la respuesta es sí, tal vez hay algo que necesitas comunicar o ajustar en tus propias expectativas, pero siempre desde un lugar de calma y reflexión. Este proceso de replantear la ira es una habilidad que, como cualquier otra, se desarrolla con la práctica. La clave aquí es ver la ira como una señal de que algo en tu interior necesita atención, no como una excusa para reaccionar de manera destructiva o impulsiva. El proceso de reconocer el origen de tu ira no debe ser una actividad que solo realices en momentos de crisis. Es una práctica continua de autoconocimiento y autocomprensión. Los estoicos insistían en la importancia de la reflexión diaria como una herramienta para fortalecer nuestra mente. Marco Aurelio, por ejemplo, se tomaba tiempo cada día para reflexionar sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Este hábito le permitía tomar decisiones más sabias y mantener la calma ante la adversidad. Aplicado a la ira, esto significa que, además de detenerte en el momento en que la ira surge, también es útil llevar un diario emocional donde reflexiones sobre los momentos en que te sientes enojado. ¿Qué lo causó? ¿Cómo respondiste? ¿Qué podrías haber hecho de manera diferente? Esta práctica constante te dará herramientas y conocimiento sobre tu propia psicología, lo cual te ayudará a manejar la ira con mayor efectividad en el futuro. Reconocer el origen de tu ira es un paso fundamental para gestionarla de manera efectiva. No se trata solo de eliminar la ira, sino de entenderla y aprender a responder ante ella con sabiduría y control. Al hacerlo, puedes transformar esta emoción en una oportunidad para el autoconocimiento, para reevaluar tus creencias y, finalmente, para liberarte de su poder. La ira no tiene que gobernarte. Tú eres quien elige cómo reaccionar y cómo vivir en paz contigo mismo. Recuerda las palabras de Epicteto. La ira no es lo que nos pasa, sino cómo decidimos reaccionar a lo que nos pasa. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus emociones y reconocer el origen de tu ira, y estarás en el camino hacia una vida más tranquila y equilibrada. Respiración profunda y relajación. El poder de la calma interior. La calma es el arte de mantener la mente serena frente a la tormenta. La verdadera fuerza radica en la serenidad interna. Séneca. Cuando se trata de controlar la ira,
Muchas veces lo que necesitamos no es cambiar el mundo que nos rodea, sino cambiar nuestra reacción interna. La ira, como todas las emociones, es una respuesta automática, una reacción ante algo que percibimos como una amenaza, una injusticia o una frustración. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que nuestra verdadera fortaleza radica en aprender a gobernar nuestras reacciones ante lo que nos sucede. Una de las herramientas más efectivas para hacer esto es la respiración profunda y las técnicas de relajación. La respiración no solo es esencial para la vida, sino también para mantener el control sobre nuestras emociones. De hecho, los estudios modernos han demostrado lo que los estoicos ya sabían, que una respiración controlada puede ayudarnos a reducir la tensión, calmar la mente y gestionar las emociones de manera efectiva. La ira, especialmente, es una emoción que se intensifica cuando nuestro sistema nervioso está en un estado de alerta constante. Al practicar la respiración profunda, podemos reprogramar nuestra respuesta emocional, alejándonos de la reactividad impulsiva y acercándonos a una respuesta más equilibrada y tranquila. La conexión entre la respiración y las emociones. Cuando nos enojamos, lo primero que notamos es el cambio en nuestra respiración. La respiración se vuelve más rápida y superficial, lo que es un reflejo de cómo el cuerpo se prepara para la acción. Este fenómeno es parte del sistema de lucha o huida, el cual está diseñado para protegernos de una amenaza inmediata. En ese estado de alerta elevada, nuestros músculos se tensan, nuestros sentidos se agudizan y nuestra mente se llena de pensamientos impulsivos. Este estado de tensión emocional se alimenta de la respiración superficial, lo que puede hacer que la ira crezca aún más. Cuando la ira se apodera de nosotros, tendemos a perder el control de nuestra respiración. En lugar de tomar respiraciones profundas y calmadas, nuestras respiraciones se vuelven rápidas y cortas, lo que a su vez activa una respuesta de estrés adicional. Este ciclo de ira y respiración superficial puede hacer que la emoción se intensifique, llevándonos a decir o a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Séneca dijo: "El hombre sabio no se deja llevar por el primer impulso de la emoción. El sabio responde con reflexión, no con reactividad". La respiración profunda, la herramienta de calma. La respiración profunda es una técnica simple pero poderosa que puede interrumpir este ciclo de reactividad emocional. Al centrarnos en la respiración, somos capaces de romper el patrón de pensamientos impulsivos y recuperar nuestra calma interior. Esta técnica consiste en inhalar profundamente por la nariz, llenando los pulmones de aire, y luego exhalar lentamente por la boca, liberando la tensión acumulada. La respiración profunda tiene múltiples beneficios fisiológicos y psicológicos. Cuando respiramos de manera controlada, activamos el sistema nervioso parasimpático, lo que nos ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial y relajar los músculos. Este proceso disminuye la sensación de estrés y calma la mente, permitiéndonos tomar decisiones más racionales y equilibradas. Al practicar la respiración profunda de manera regular, podemos entrenar a nuestro cuerpo y mente para que respondan de manera más tranquila frente a situaciones difíciles. Técnicas de respiración profunda. Para utilizar la respiración profunda como herramienta contra la ira, es fundamental entender cómo realizarla correctamente. Aquí te ofrezco algunas técnicas que pueden ayudarte a liberarte de la tensión y recuperar el control emocional. Respiración en 4 tiempos. Box breathing. Esta técnica es simple, pero muy efectiva. Inhalas por la nariz durante 4 segundos.
Luego mantienes el aire en tus pulmones durante 4 segundos. Exhalas lentamente por la boca durante 4 segundos. Y finalmente, mantienes la exhalación durante 4 segundos antes de repetir el proceso. Este patrón regular y controlado ayuda a calmar el sistema nervioso y a interrumpir el ciclo de ira. Puedes practicarlo en cualquier momento del día, pero es especialmente útil cuando sientes que la ira comienza a apoderarse de ti. Respiración diafragmática. Esta técnica se centra en respirar desde el diafragma, lo que permite que los pulmones se llenen completamente de aire y reduce la respiración superficial. Para practicar la respiración diafragmática, coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre tu pecho. Mientras inhalas profundamente por la nariz, asegúrate de que tu abdomen se expanda y no tu pecho. Luego, exhala lentamente por la boca, vaciando por completo los pulmones. La respiración diafragmática activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo la relajación profunda y reduciendo la tensión emocional. Respiración lenta y controlada. Simplemente enfócate en reducir la velocidad de tu respiración. Si sientes que la ira comienza a subir, comienza a inhalar y exhalar más despacio. Incluso puedes contar hasta 5 mientras inhalas, mantener la respiración durante 5 segundos y luego exhalar durante 5 segundos. A medida que disminuye la velocidad de la respiración, tu cuerpo comenzará a calmarse y tu mente se aclarará, lo que te permitirá tomar decisiones más sabias y menos impulsivas. La relajación. Cuerpo y mente en armonía. La respiración profunda no solo afecta el cuerpo, también influye en nuestra mente. Cuando aprendemos a controlar nuestra respiración, estamos entrenando nuestra mente para que también se calme y se enfoque. Una mente tranquila es menos susceptible a la ira, porque podemos evaluar las situaciones desde un lugar de claridad mental, en lugar de reaccionar de manera automática. La relajación física y mental, por lo tanto, va de la mano con la regulación emocional. Los estoicos creían que una de las claves para vivir con sabiduría era entrenar la mente para que se mantuviera ecuánime frente a las adversidades. Marco Aurelio decía que el arte de vivir es más como pelear que bailar, es decir, que, en lugar de dejarnos arrastrar por nuestras emociones, debemos ser como un guerrero interior, capaz de enfrentar los desafíos con serenidad. La práctica de la relajación para combatir la ira. Para relajarse completamente y contrarrestar la ira, la respiración debe acompañarse de otras prácticas de relajación. Estas técnicas son complementarias y permiten que la energía emocional se disipe de manera saludable. Relajación muscular progresiva. Esta técnica consiste en tensar y luego relajar grupos musculares específicos, comenzando desde los pies y subiendo hasta la cabeza. La idea es liberar la tensión física que a menudo acompaña a la ira. A medida que vas relajando cada grupo muscular, puedes visualizar cómo la ira se disuelve y tu cuerpo se vuelve más liviano. Visualización positiva. Al practicar la relajación, puedes utilizar la visualización para imaginar un lugar tranquilo o una situación que te haga sentir en paz. Esto ayuda a desconectar de los pensamientos que generan ira y te lleva a un estado más sereno. Puedes imaginarte a ti mismo reaccionando de manera tranquila ante una situación que normalmente te haría enojar. La respiración profunda en la vida diaria. Una de las grandes ventajas de la respiración profunda es que se puede practicar en cualquier lugar y en cualquier momento. No necesitas un espacio especial ni una cantidad de tiempo significativa para que sea efectiva. Puedes practicarla en el tráfico, en el trabajo, mientras haces ejercicio o incluso antes de dormir. La clave
es hacer de la respiración profunda una práctica diaria, para que, cuando llegue el momento de la ira, tu cuerpo y mente ya estén entrenados para responder con calma. La respiración como ruta hacia la serenidad. La respiración profunda y la relajación no solo son técnicas para reducir la ira en el momento, sino también herramientas poderosas para cultivar una mente tranquila y equilibrada a largo plazo. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria, puedes aprender a controlar tus emociones de manera más efectiva, interrumpiendo los ciclos automáticos de ira y reemplazándolos por respuestas más reflexivas y sabias. Como Séneca lo expresó, la calma es la clave de la verdadera fuerza, y la respiración profunda es una de las mejores formas de acceder a esa calma interior. Practicar la empatía, un camino hacia el control de la ira. La ira no es el camino hacia la verdad, sino hacia el error. Séneca. La ira es una de las emociones humanas más poderosas y, en muchos casos, más destructivas. A menudo, surge de un sentimiento de injusticia, frustración o dolor y se alimenta de nuestra percepción de que hemos sido agraviados de alguna manera. Sin embargo, el filósofo estoico Séneca ya nos advertía que, cuando nos dejamos llevar por la ira, perdemos la perspectiva y el juicio claro. La ira, en muchos casos, surge porque no entendemos completamente la situación ni las intenciones de las personas que nos rodean. Aquí es donde la empatía juega un papel crucial en el manejo de la ira. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, de tratar de comprender sus sentimientos, pensamientos y perspectivas. Practicar la empatía es una forma poderosa de reducir la intensidad de la ira, porque nos permite ver las situaciones desde un lugar de comprensión en lugar de juzgar o reaccionar impulsivamente. Al entender las motivaciones, las luchas internas o las limitaciones de los demás, podemos dejar de percibir sus acciones como amenazas personales y comenzar a responder con compasión en lugar de hostilidad. La ira y la falta de empatía. La ira, en muchas ocasiones, surge cuando interpretamos las acciones de los demás como ofensivas o injustas. A menudo, distorsionamos la situación al enfocarnos únicamente en nuestros propios sentimientos y no en el contexto en el que otra persona puede estar actuando. La falta de empatía nos lleva a ver al otro como el enemigo, sin detenernos a pensar si esa persona está actuando con malicia o si simplemente está siendo impulsiva, ignorante o herida. Sin entender las circunstancias del otro, nuestra reacción emocional tiende a ser exagerada y desproporcionada. La falta de empatía nublará nuestra percepción de la situación y alimentará nuestra ira. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, aconsejaba a sus seguidores que, en lugar de ver a los demás como enemigos, los viéramos como seres humanos imperfectos, que también están luchando con sus propios desafíos. Lo que es perjudicial para el colibrí es perjudicial para el águila, decía Marco Aurelio, sugiriendo que todos somos parte del mismo entramado humano, luchando con nuestras propias frustraciones y limitaciones. La empatía como herramienta contra la ira. La empatía, cuando se practica conscientemente, puede transformar nuestra experiencia emocional. Al ponernos en el lugar del otro, podemos ablandar nuestra reacción y tratar de comprender las circunstancias que los llevaron a actuar de la forma en que lo hicieron. Esto no significa justificar comportamientos inapropiados o aceptar abusos, sino simplemente tratar de ver la situación con una mentalidad de comprensión y compasión. Practicando la empatía, somos capaces de modular nuestra ira
y transformarla en una respuesta más equilibrada. En lugar de sentir que estamos siendo atacados, podemos considerar que la otra persona tal vez está actuando desde un lugar de miedo, inseguridad o sufrimiento. Esta reflexión puede bajar la temperatura emocional y permitirnos responder desde un lugar de sabiduría y serenidad, en lugar de la reacción instintiva de la ira. Como practicar la empatía para controlar la ira. Escuchar activamente. Uno de los pasos más importantes para desarrollar empatía es aprender a escuchar activamente. Escuchar activamente significa que te enfocas plenamente en lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir, juzgar o pensar en tu respuesta mientras hablan. Este acto de escuchar con atención no solo muestra respeto, sino que te permite comprender mejor la perspectiva del otro. Cuando estamos enojados, tendemos a pensar solo en nuestra propia perspectiva y nuestros propios sentimientos. Escuchar de manera empática permite que se abran los canales de comunicación y, en muchos casos, las tensiones se reducen de forma natural. Hacer preguntas para entender. Cuando sientas que la ira comienza a aflorar, en lugar de reaccionar de inmediato, puedes hacer preguntas para comprender mejor la situación. Preguntar con una mente abierta y un deseo genuino de entender lo que la otra persona está viviendo puede cambiar el enfoque de la conversación. Por ejemplo, si alguien te ha ofendido o hecho enojar, en lugar de atacarlo con acusaciones, podrías decir algo como: ¿qué te llevó a hacer eso? O ¿hay algo que te esté molestando? Este tipo de preguntas ayudan a abrir un espacio de diálogo y permiten que ambos puedan entenderse mutuamente, en lugar de entrar en una lucha de egos. Ponerse en el lugar del otro. Una de las prácticas más poderosas de la empatía es visualizarte a ti mismo en la posición de la otra persona. Imagina cómo se sentiría si estuvieras experimentando sus mismos problemas, presiones o emociones. Tal vez la persona que te hizo enojar está luchando con una situación personal difícil o está bajo mucho estrés. Al comprender su perspectiva, puedes sentir compasión por ella y reducir la intensidad de tu ira. Esta práctica de ponerte en los zapatos del otro no significa excusar malas conductas, sino entenderlas en su contexto humano. Reemplazar el juicio con comprensión. Cuando algo nos enoja, nuestra primera reacción es juzgar a la otra persona. Está siendo injusto o no tiene razón. Sin embargo, el juicio rápido rara vez es constructivo. En lugar de saltar a conclusiones, intenta reemplazar el juicio por la comprensión. Pregúntate a ti mismo: ¿qué me falta por saber sobre esta situación? ¿Hay factores que aún no estoy considerando? Practicar esta mentalidad puede ayudarte a romper los patrones de pensamiento automáticos que alimentan la ira, permitiéndote abordar la situación con mayor sabiduría. Responder con compasión. La empatía no solo implica entender al otro, sino también responder desde un lugar de compasión. La compasión es la capacidad de desear el bienestar del otro, incluso cuando han hecho algo que nos lastima o nos enoja. Practicar la compasión nos permite responder con amabilidad y a veces con perdón, en lugar de dejarnos arrastrar por una respuesta emocional destructiva. Cuando respondemos con compasión, no solo estamos controlando nuestra ira, sino que también estamos eligiendo generar una respuesta que puede transformar la relación y llevarla hacia una resolución más pacífica y constructiva. La empatía en la práctica estoica. Los filósofos estoicos como Epicteto nos enseñaron que el autocontrol y la sabiduría radican en nuestra capacidad para tomar distancia emocional de las situaciones externas y verlas con una mentalidad reflexiva. Practicar la empatía
es una extensión de este principio. Si vemos a los demás no como amenazas, sino como seres humanos con sus propias luchas y desafíos, nuestra capacidad para reaccionar con comprensión y no con ira aumenta significativamente. La ira tiende a surgir cuando percibimos a los demás como enemigos o adversarios, pero la empatía nos invita a verlos como aliados en el viaje humano. Epicteto decía: «Lo que otros hacen o dicen no depende de ti, pero cómo lo tomas, sí». Practicar la empatía es aprender a tomar las acciones de los demás no como un ataque personal, sino como una manifestación de sus propios sentimientos, limitaciones o ignorancia. Cuando te colocas en la posición del otro, te das cuenta de que muchas veces las personas actúan de manera impulsiva o herida, y necesariamente con la intención de hacerte daño. Al comprender esto, tu respuesta a la ira puede ser mucho más equilibrada y sabia. La empatía como liberación de la ira. Practicar la empatía es una de las herramientas más poderosas que podemos usar para liberarnos de la ira. Nos permite ver las situaciones desde una perspectiva más amplia, donde el otro ya no es el enemigo, sino un ser humano con sus propias luchas. Al incorporar la empatía en nuestras interacciones, comenzamos a transformar la ira en comprensión, la frustración en compasión y las disputas en oportunidades de crecimiento. Al final, como enseñaban los estoicos, la verdadera paz interior se alcanza cuando dejamos de aferrarnos al resentimiento y elegimos responder con sabiduría y humanidad. Reemplazar pensamientos negativos. La mayor parte de la gente está tan ocupada buscando fuera lo que le falta que no ven lo que tienen dentro. Séneca. La ira es, en su núcleo, una emoción desencadenada por nuestros pensamientos y percepciones. A menudo nos enfurecemos no por lo que ha sucedido en el mundo, sino por cómo interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Los pensamientos negativos, como las creencias limitantes, las suposiciones o las interpretaciones erróneas, son los verdaderos combustibles de la ira. Cuando permitimos que estos pensamientos negativos dominen nuestra mente, la ira no solo surge, sino que se intensifica, tomando control de nuestras emociones y, en consecuencia, de nuestras acciones. Los filósofos estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaron que la forma en que interpretamos los eventos tiene el poder de determinar nuestra experiencia emocional. No son los eventos en sí los que nos afectan, sino nuestra interpretación de esos eventos, enseñaba Epicteto. Por lo tanto, reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos más racionales, equilibrados y sabios, es una de las estrategias más poderosas para liberar nuestra mente de la ira. El ciclo de pensamientos negativos y la ira. Cuando experimentamos ira, a menudo comenzamos con un pensamiento negativo que genera una cadena de pensamientos que refuerzan y amplifican esa emoción. Un ejemplo clásico es el de sentir que alguien nos ha faltado al respeto. Ese primer pensamiento puede ser algo como: «me ha tratado injustamente». A partir de ahí, comenzamos a pensar cosas como: «no puedo permitir que me traten así» o «nunca más voy a dejar que me hagan esto». Estos pensamientos se acumulan y rápidamente nos vemos atrapados en una espiral emocional de ira que parece no tener fin. La ira es reactiva y se alimenta de nuestra interpretación personal de los hechos. Al mismo tiempo, los pensamientos negativos tienden a ser automáticos y no siempre están basados en hechos reales. A menudo nos sentimos irritados o atacados por algo que es solo una percepción distorsionada de la realidad. Como dijo Séneca, la ira es como una flecha envenenada, ya que nos consume tanto interna como externamente,
afectando nuestras decisiones, acciones y relaciones. La sabiduría de los estoicos para cambiar los pensamientos. Los estoicos eran expertos en reformular sus pensamientos. Ellos comprendían que la única verdadera libertad reside en la capacidad de controlar nuestra mente y cómo respondemos a las circunstancias. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que somos dueños de nuestros pensamientos y que la forma en que los interpretamos tiene el poder de moldear nuestra experiencia de la vida. Epicteto también enseñaba que no podemos controlar los eventos, pero sí podemos controlar cómo los interpretamos. Esta idea se refiere a la reformulación cognitiva, que es una técnica que consiste en cambiar los pensamientos negativos por otros más constructivos y realistas. Si logramos reprogramar nuestra mente para ver los desafíos o las frustraciones desde una perspectiva más equilibrada, podemos reducir significativamente la ira. ¿Cómo reemplazar los pensamientos negativos que alimentan la ira? Identificar y cuestionar los pensamientos negativos. El primer paso para reemplazar los pensamientos negativos es ser conscientes de ellos. Muchas veces, nuestra ira se dispara tan rápidamente que ni siquiera notamos los pensamientos que la originan. Tienes que comenzar por detectar esos pensamientos automáticos que están alimentando tu ira. Por ejemplo, si te sientes enojado porque alguien ha hecho algo que te molesta, pregúntate, ¿qué estoy pensando exactamente en este momento? ¿Es un pensamiento del tipo, me están tratando mal, o esto no es justo? Una vez que lo hayas identificado, hazte estas preguntas. ¿Este pensamiento está basado en hechos o en suposiciones? ¿Es realmente tan grave como lo estoy percibiendo? ¿Este pensamiento me ayuda a encontrar una solución o solo me hace sentir peor? El simple acto de cuestionar la validez de esos pensamientos negativos puede disminuir su poder y comenzar a abrir el espacio para una interpretación más lógica y menos emocional. Reformulación cognitiva. Cambiar la perspectiva. Una vez que hayas identificado los pensamientos negativos, el siguiente paso es reemplazarlos por pensamientos más racionales. Los estoicos practicaban lo que se conoce como reformulación cognitiva, que consiste en reinterpretar una situación para verla bajo una luz más razonable y constructiva. Aquí hay algunos ejemplos de cómo hacerlo. Pensamiento negativo. Me han tratado mal, esto es injusto. Reformulación. Puede que esta persona no lo haya hecho con mala intención. Tal vez estaban estresados o no se dieron cuenta de cómo me afectaba. Pensamiento negativo. Esto es horrible. Nunca voy a dejar que me traten así. Reformulación. Puedo aprender de esta situación y establecer límites para que no vuelva a ocurrir. Mi paz no depende de las acciones de los demás. La clave aquí es reemplazar la reacción emocional inmediata con un pensamiento que sea más equilibrado, constructivo y menos tendencioso. Al cambiar nuestra forma de pensar, cambiamos cómo nos sentimos y cómo reaccionamos ante los mismos eventos. Práctica de la gratitud para combatir la ira. La gratitud es una herramienta poderosa para reemplazar pensamientos negativos y reestructurarlos. Cuando nuestra mente se enfoca en lo que no está bien, en lo que nos falta o nos irrita, la ira tiende a aflorar. Sin embargo, cuando nos entrenamos para ver lo que sí tenemos y lo que sí está funcionando bien, nuestra perspectiva cambia. Séneca aconsejaba que siempre debíamos mirar lo que hemos logrado y agradecer por ello. La gratitud nos ayuda a evitar caer en una mentalidad de escasez o injusticia, lo cual alimenta nuestra ira. Al practicar gratitud de manera habitual, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva de abundancia, lo que reduce los sentimientos de irritación y descontento.
Tomar un momento cada día para reflexionar sobre lo que está bien en nuestras vidas puede ser una forma muy efectiva de reprogramar nuestra mente hacia una mentalidad más positiva y equilibrada. Cultivar la paciencia a través de la reestructuración mental. La ira, a menudo, surge cuando no tenemos paciencia para aceptar las cosas tal como son. Nos enojamos porque las cosas no salen como esperamos o porque otras personas no cumplen con nuestras expectativas. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello, lo que importa. Cultivar la paciencia implica aceptar que la vida no siempre será como queremos, pero eso no significa que tengamos que reaccionar con ira. Cuando te encuentres irritable, en lugar de pensar, esto es insoportable o no puedo soportarlo, intenta reformularlo a algo como, esto es solo un desafío temporal, puedo manejarlo. Esta reestructuración mental te permitirá tomar una distancia emocional y reducir la intensidad de la ira. Utilizar afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son otra herramienta que puede ayudarte a reemplazar pensamientos negativos. Las afirmaciones son frases que puedes repetir para cambiar patrones de pensamiento y aumentar tu autoconfianza y sentimiento de control. Por ejemplo, si te sientes enojado por algo fuera de tu control, puedes usar afirmaciones como: tengo el poder de controlar mis emociones. Puedo manejar este desafío con calma y sabiduría. La paz interior es mi prioridad y la ira no tiene poder sobre mí. Estas afirmaciones actúan como recordatorios para mantener una mentalidad serena y reforzar tu capacidad de controlar las reacciones emocionales. El poder de la mente en la transformación de la ira. La ira, aunque es una emoción natural, no tiene por qué controlar nuestras vidas. A través del proceso de reemplazar los pensamientos negativos, podemos transformar nuestra experiencia emocional y tomar decisiones más sabias, equilibradas y serenas. Siguiendo los principios estoicos de reflexión, reestructuración y autocontrol, podemos cambiar nuestra relación con la ira, permitiéndonos vivir una vida más tranquila, con mayor paz interior y mayor armonía en nuestras relaciones. Como nos enseñó Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Al cambiar nuestras opiniones y pensamientos, podemos cambiar cómo nos sentimos y, lo más importante, cómo respondemos a los demás. Practicar el perdón. Liberarse de la ira a través de la compasión. El perdón es una virtud que debemos practicar hacia los demás, no solo por ellos, sino por nuestra propia paz. Séneca. El perdón es uno de los actos más poderosos para liberarnos de la ira. Cuando alguien nos hiere o nos trata de manera injusta, nuestra tendencia natural es aferrarnos al rencor y la frustración. Sin embargo, el rencor no solo perjudica a quien nos ha ofendido, sino que también nos consume a nosotros. Practicar el perdón no significa necesariamente justificar el mal comportamiento o aceptar que lo que ocurrió fue correcto, sino liberarnos del control que esa situación o esa persona tiene sobre nuestras emociones. Los estoicos, como Séneca, ya entendían el poder transformador del perdón. A través del perdón, rompemos las cadenas de la ira y restauramos nuestra paz interior. El perdón es, en muchos sentidos, un acto de autoliberación. No se trata de que el otro se sienta mejor o de que todo quede olvidado, sino de reconocer que perdonar es un acto de autocuidado y de mantener nuestro bienestar emocional intacto. El peso de la ira y el rencor. La ira que surge de una ofensa puede ser algo fugaz si no le damos poder. Pero el rencor es una ira que se congela dentro de nosotros, alimentándose con el tiempo. Cuando no perdonamos, seguimos reviviendo la ofensa una y otra vez,
lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento. La ira y el resentimiento se perpetúan y la otra persona, incluso si nunca se disculpa, sigue gobernando nuestro bienestar emocional. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, señala que la vida de la mayoría de las personas está llena de rencores, y estos rencores solo hacen más daño a quienes los alimentan que a quienes los provocan. Cuando no perdonamos, le otorgamos un poder innecesario al agresor, que sigue ocupando espacio en nuestra mente y en nuestra vida emocional. La ira generada por el rencor se convierte en una barrera interna que nos impide seguir adelante con nuestras vidas y alcanzar la paz que buscamos. Perdón y estoicismo, la libertad interna. Los estoicos enseñaban que la libertad real no proviene de controlar lo que ocurre fuera de nosotros, sino de controlar nuestras reacciones internas. El perdón, desde la perspectiva estoica, no es un acto de debilidad, sino de fortaleza interna. El verdadero poder radica en liberarse del poder destructivo que la ira, el rencor y el odio ejercen sobre nuestras emociones. Epicteto nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que otros hacen, sí podemos controlar nuestras respuestas emocionales. El perdón no significa aceptar el daño, sino no permitir que esa ofensa controle nuestra paz mental. Al perdonar, reclamamos nuestro poder personal y decidimos no ser prisioneros de la ira. En lugar de gastar nuestra energía emocional en resentirnos, podemos canalizar esa energía hacia cosas más positivas. ¿Cómo? Practicar el perdón para superar la ira. Reconocer el impacto del resentimiento. El primer paso en el camino del perdón es reconocer cuánto nos está afectando el rencor. Puede ser difícil ver cuánto nos consume internamente, pero cuando entendemos que el resentimiento nos mantiene atrapados en el pasado, estamos un paso más cerca de liberarnos. Séneca decía: el resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Reconocer que la ira nos daña más a nosotros mismos que a la persona que nos hizo daño es fundamental para dar el primer paso hacia el perdón. Ver al otro como humano, no como el enemigo. Cuando alguien nos hiere, nuestra tendencia es deshumanizarlo, viéndolo como el enemigo o como una persona malintencionada. Sin embargo, practicar el perdón implica recordar que todos somos humanos, con nuestras propias luchas, debilidades e imperfecciones. Todos cometemos errores, y es probable que quienes nos han hecho daño también estén lidiando con sus propios problemas y heridas. Epicteto enseñaba que la clave para la paz interior está en comprender que nadie es completamente malo ni completamente bueno. Al ver al otro como un ser humano imperfecto, podemos romper la barrera de la ira y tratar de responder con comprensión en lugar de venganza. El perdón comienza cuando reconocemos que, aunque la acción que nos hirió fue injusta, el daño causado por el resentimiento es aún mayor. Cambiar la perspectiva sobre la ofensa. El siguiente paso hacia el perdón es cambiar nuestra perspectiva sobre la ofensa que hemos recibido. En lugar de ver lo que nos ocurrió como algo irreparable o insuperable, podemos reformularlo como una lección de vida o una oportunidad para crecer emocionalmente. El perdón no se trata de olvidar lo que sucedió, sino de cambiar la forma en que lo interpretamos. Si vemos la ofensa como un desafío que podemos superar, en lugar de una herida que nunca sanará, comenzamos a liberar nuestra mente y nuestro corazón. Practicar la empatía hacia la persona que nos hizo daño. La empatía es una herramienta poderosa para el perdón. Al practicar la empatía, intentamos entender no solo lo que nos hizo daño, sino por qué esa persona actuó de esa manera. A menudo, las personas que nos hieren
Lo hacen porque están lidiando con sus propios conflictos internos o miedos no resueltos. Al poner en práctica la empatía, podemos empezar a ver la situación desde el punto de vista del otro, lo que suaviza la ira y facilita el perdón. Séneca nos recuerda que todos los seres humanos somos imperfectos y que nadie está exento de cometer errores. Al entender que aquellos que nos han ofendido también están luchando con sus propios demonios, podemos liberarnos del deseo de venganza y elegir responder desde un lugar de compasión y comprensión. Liberar la carga emocional a través de la acción. El perdón no es solo un acto mental o emocional, sino también un acto físico. A veces, el primer paso hacia el perdón es expresar verbalmente lo que sentimos. Esto no significa que tengamos que decirle a la persona que la perdonamos si no estamos listos para hacerlo. Sin embargo, podemos escribir una carta o meditar sobre la situación, liberando el peso emocional que llevamos. A través de esta acción, podemos hacer las paces con el pasado, liberándonos de la carga emocional que nos mantiene atrapados en la ira. Aceptar el perdón como un acto de autocuidado. Uno de los conceptos más importantes que los estoicos enseñaban es que el autocuidado es fundamental para alcanzar la paz interna. El perdón es un acto de autocuidado emocional, porque al perdonar, liberamos nuestra mente de la carga de la ira. Marco Aurelio lo expresa claramente. El perdón es el camino hacia la serenidad. Al liberarnos de la ira y el resentimiento, cultivamos un espacio mental y emocional que está disponible para la paz, la serenidad y la sabiduría. El perdón como camino hacia la libertad. El perdón no es una excusa para el mal comportamiento, ni significa olvidar lo que ocurrió, pero es una decisión consciente de liberarnos de la ira y el resentimiento. Practicar el perdón es un camino hacia la paz interior, una forma de recuperar nuestro poder personal y romper las cadenas emocionales que nos atan al pasado. Al perdonar, decidimos no ser prisioneros de nuestras emociones destructivas, sino que elegimos vivir con serenidad y compasión. Como los estoicos nos enseñaron, nuestro bienestar depende de cómo respondemos a los desafíos de la vida, y el perdón es una de las formas más poderosas de elegir la libertad y la paz. Crear espacios de reflexión y calma. Encuentra la serenidad en la quietud interior. La tranquilidad es el único refugio de una mente que se ve azotada por la tormenta de la ira. Séneca. La vida moderna está llena de estrés, ruido y caos. En un mundo que constantemente nos impulsa a actuar, reaccionar y estar en movimiento, encontrar un espacio para detenerse, reflexionar y encontrar calma es crucial para mantener nuestra paz interior. La ira a menudo surge cuando nuestra mente está atrapada en la tensión de la agitación constante o cuando nos dejamos llevar por el flujo acelerado de la vida diaria. Sin embargo, los estoicos nos enseñaron que la paz interior y el control de nuestras emociones dependen en gran medida de crear momentos de quietud y reflexión. La ira se alimenta del desorden emocional y de la falta de espacio para procesar lo que sentimos. Crear espacios dedicados a la reflexión y la calma es una forma efectiva de permitirnos observar nuestras emociones sin dejar que ellas nos controlen. Como nos recuerda Marco Aurelio, la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejarlo con serenidad. Estos momentos de reflexión no solo nos ayudan a entender nuestras emociones, sino que también nos brindan la oportunidad de reformular nuestra perspectiva y tomar decisiones más sabias y calmadas. La importancia de la quietud en el control de la ira. La ira surge con mayor fuerza cuando no tenemos tiempo para reflexionar sobre las situaciones que nos afectan. Nos sentimos atrapados por la inmediatez de la reacción emocional, sin la oportunidad de detenernos
y pensar en cómo responder de manera equilibrada. Es fácil caer en el impulso de reaccionar ante una ofensa o un inconveniente de forma impulsiva y destructiva. Pero cuando creamos espacios de calma, podemos observar nuestras emociones desde una distancia y en lugar de reaccionar automáticamente con ira, elegir cómo responder de manera más racional y serena. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en poder elegir nuestra reacción ante los eventos de la vida, y para hacer esto necesitamos desarrollar la habilidad de detenernos antes de reaccionar. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Al encontrar momentos para la reflexión, no solo creamos un espacio para observar nuestras reacciones emocionales, sino que también nos preparamos mentalmente para enfrentar la vida con mayor calma y control. El espacio interior, calma a través de la contemplación. Los estoicos, en su práctica diaria, reservaban tiempo para la contemplación y la reflexión personal. Estas prácticas eran una forma de detenerse y observar sus pensamientos, entendiendo que el control de las emociones no es algo que se logre de manera reactiva, sino de manera proactiva. Dedicar tiempo al autoexamen es una forma profunda de cultivar la serenidad. Una de las formas en que los estoicos promovían esta calma era a través de la meditación y la reflexión sobre sus pensamientos y comportamientos. Marco Aurelio dedicaba cada día a escribir en su diario personal, reflexionando sobre sus acciones y pensamientos para asegurarse de que estaban alineados con sus principios de sabiduría y virtud. Esta práctica no solo ayudaba a identificar las fuentes de su ira, sino que también le permitía reformular sus respuestas de una manera más sabia y prudente. La práctica de la reflexión diaria permite que nuestros pensamientos no se acumulen ni se nos escapen de las manos, ayudándonos a tener mayor claridad mental cuando enfrentamos situaciones difíciles. La reflexión es, en muchos sentidos, un proceso de autoobservación y autoajuste, donde encontramos oportunidades para mejorar nuestra respuesta emocional y alcanzar una mayor serenidad. Técnicas para crear espacios de reflexión y calma. Establecer momentos de silencio diario. Uno de los primeros pasos para crear un espacio de reflexión y calma es dedicar tiempo a la quietud y al silencio. En nuestro día a día, la sobrecarga de información y la constante actividad externa pueden hacer que nuestra mente esté siempre activa. El silencio es un espacio donde podemos despejar nuestra mente de la constante interferencia externa y conectar con nuestro interior. Este tiempo de quietud nos permite escuchar nuestros pensamientos y procesar nuestras emociones sin distracciones. Puedes establecer un momento de silencio en tu día, incluso si es solo por unos minutos. Esto puede ser en la mañana, antes de comenzar el día o antes de dormir, para reflexionar sobre los eventos del día y cómo los has manejado emocionalmente. El silencio se convierte en un espacio para hacer una pausa y respirar conscientemente, tomando distancia de cualquier impulso o deseo inmediato de reaccionar con ira. La práctica de la meditación y la atención plena. La meditación es una herramienta poderosa para crear espacios de calma en la mente. A través de la atención plena, mindfulness, podemos entrenar nuestra mente para estar presentes en el momento y observar nuestras emociones sin juzgarlas ni dejarnos arrastrar por ellas. La práctica de la meditación ayuda a cultivar una mente más tranquila y enfocada, permitiendo que podamos tomar distancia de los pensamientos impulsivos que alimentan la ira. La meditación diaria no solo permite que nuestra mente se calme, sino que también mejora nuestra capacidad para mantener la serenidad ante situaciones de estrés. Practicar la meditación por unos minutos al día te
te permite desarrollar una mayor resiliencia emocional y un sentido de paz interior que puede contrarrestar cualquier impulso de ira. Escribir en un diario para reflexionar sobre las emociones. Escribir en un diario es una forma eficaz de procesar lo que sentimos. Tomarse unos minutos para escribir sobre lo que te ha molestado durante el día puede ser un modo muy útil de liberar emociones reprimidas y clarificar tus pensamientos. La escritura te permite expresar lo que sientes sin temor al juicio y también te ayuda a dar sentido a las situaciones que te han provocado ira o frustración. Escribir es una forma de organizar tus emociones y reflexionar sobre si esas emociones son proporcionales a la situación que las provocó. Te da el espacio para reformular tus pensamientos e identificar patrones de pensamiento que puedan estar alimentando tu ira. Además, es una excelente forma de revisar y hacer ajustes en la forma en que respondemos a los conflictos. Respiración consciente y relajación. La respiración consciente es otra práctica valiosa que podemos incorporar en nuestros momentos de reflexión. La ira provoca una aceleración en nuestra respiración y nuestra respuesta instintiva es respirar de manera superficial y rápida, lo que puede intensificar nuestra sensación de frustración. Al enfocarnos en una respiración profunda y controlada, podemos calmar nuestro sistema nervioso y disminuir la intensidad emocional de la ira. Puedes practicar la respiración profunda en cualquier momento, simplemente enfocándote en inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca. Esto ayuda a romper el ciclo de reactividad emocional y permite que tomes una pausa antes de tomar una decisión o reacción impulsiva. Marco Aurelio enseñaba que la tranquilidad es un hábito y que cultivarlo a través de la práctica constante de la calma puede transformar nuestra respuesta a las emociones, incluida la ira. Conectar con la naturaleza. La naturaleza tiene un poder curativo y dedicar tiempo al aire libre es una manera efectiva de crear espacios de calma. Un paseo tranquilo por un parque o sentarse en un lugar natural puede ayudarte a desconectar del caos diario y encontrar serenidad. La conexión con la naturaleza nos recuerda que la vida sigue su curso, que los problemas son temporales y que podemos encontrar equilibrio en el mundo que nos rodea. Séneca recomendaba la conexión con la naturaleza como una forma de retornar a la armonía interior. La paz a través de la reflexión y la calma. Crear espacios de reflexión y calma no solo nos ayuda a reducir la ira, sino que también nos permite fortalecer nuestra capacidad de respuesta emocional ante los desafíos de la vida. Los estoicos sabían que la clave para una vida equilibrada es tomar momentos para detenernos y reflexionar, para evaluar nuestras emociones y asegurarnos de que nuestras acciones están alineadas con nuestros valores más profundos. La paz no es algo que se logra al evitar el conflicto, sino al aprender a manejar nuestras emociones con serenidad. Al crear estos espacios de calma, nos acercamos a una vida más sabia, equilibrada y libre de la ira. Aprender a soltar, liberarse del peso de la ira. Lo que no es útil, no lo retengas. La paz está en soltar, no en acumular. Séneca. La ira, como todas las emociones intensas, tiene el potencial de aferrarse a nuestra mente y nuestra vida si no aprendemos a soltarla. Vivir con ira es como cargar una carga pesada que nos limita, nos drena emocionalmente y afecta nuestra salud mental y física. El acto de soltar no significa ignorar lo que sentimos ni permitir que nos hagan daño, sino más bien aprender a dejar ir lo que ya no nos sirve para nuestra paz interior. Es liberarnos de la necesidad de aferrarnos a la frustración, el resentimiento y el enojo que nos han acompañado por demasiado tiempo. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñaron
que la verdadera libertad proviene de la capacidad de soltar aquello que está fuera de nuestro control. La libertad no es un derecho dado, sino un poder que se gana al soltar lo que no depende de ti. Aprender a soltar la ira es una forma poderosa de recuperar nuestra paz interna y nos permite vivir con mayor claridad y serenidad. El concepto estoico de soltar. La filosofía estoica nos recuerda constantemente que el control de nuestras emociones y nuestra resiliencia dependen en gran medida de la actitud que adoptamos frente a los eventos externos. Según los estoicos, lo único que realmente tenemos bajo control son nuestras acciones, pensamientos y actitudes. El mundo exterior, con sus situaciones difíciles, injusticias y frustraciones, está fuera de nuestro control. Al aprender a soltar, nos liberamos de la ilusión de que podemos cambiar o controlar todo a nuestro alrededor. Epicteto nos enseñó que el sufrimiento proviene de nuestra resistencia a aceptar las cosas como son. Si luchamos contra los eventos, si nos aferramos a los errores del pasado, si nos dejamos atrapar por la ira, nos atamos a lo que no podemos cambiar. Soltar no es un acto de rendición, sino de aceptación activa y de liberación emocional. ¿Por qué es tan difícil soltar la ira? La ira a menudo nace de una necesidad de justicia, de una sensación de que algo nos ha sido arrebatado o de que alguien nos ha tratado de forma injusta. Aferrarse a esta ira puede parecer una forma de mantener el control o de preservar nuestra dignidad. Sin embargo, lo que no sabemos es que mantener esa ira nos mantiene atrapados en el pasado y nos impide avanzar. El pensamiento rumiador, que es común cuando estamos molestos, nos mantiene atrapados en una espiral de pensamientos negativos y destructivos. Nos repetimos una y otra vez lo que ocurrió, lo que se dijo, lo que debió haberse hecho de manera diferente. El problema con esta rumiación es que nos impide soltar la ira y continuar con nuestra vida. Nos quedamos atrapados en un ciclo de resentimiento y frustración que consume nuestra energía emocional. La ira, cuando se retiene durante demasiado tiempo, también puede dañar nuestras relaciones. Aferrarnos al enojo con otras personas crea una barrera emocional que nos separa de quienes nos rodean, volviéndonos cada vez más aislados. La ira no resuelta alimenta el rencor, que a su vez alimenta más ira, creando un círculo vicioso que es difícil de romper. Soltar es, por tanto, una forma de liberar no solo nuestra mente, sino también nuestras relaciones. ¿Cómo aprender a soltar la ira? Aprender a soltar la ira no es un proceso que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere práctica, autocompasión y voluntad. Aquí te ofrecemos algunas estrategias efectivas para aprender a soltar. Aceptar lo que no se puede cambiar. La aceptación es el primer paso crucial en el proceso de soltar. Lo que resistes, persiste, nos recuerda Carl Jung. Si nos aferramos a la idea de que podemos cambiar a las personas o los eventos que nos han causado enojo, estaremos atrapados en un ciclo interminable de frustración. La aceptación no significa que estemos de acuerdo con lo que ocurrió, sino que reconocemos que no podemos cambiar el pasado ni controlar lo que ocurre en el mundo exterior. Al aceptar lo que no podemos cambiar, podemos soltar el deseo de corregir lo irremediable. Este acto de rendición activa nos libera de la carga emocional de la ira y nos permite mover hacia adelante con nuestra vida. Cambiar la perspectiva, replantear la situación. Los estoicos entendían que el sentimiento de ira a menudo proviene de nuestra interpretación de los eventos,
no de los eventos en sí mismos. Marco Aurelio enseñaba que no es la cosa en sí misma lo que nos molesta, sino nuestra interpretación de ella. Así, un paso clave para soltar la ira es cambiar nuestra perspectiva sobre lo que ocurrió. Por ejemplo, en lugar de ver una crítica como un ataque personal, podemos replantearla como una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. Al ver las situaciones desde una perspectiva más amplia, podemos aligerar la carga emocional que traen consigo. Dejar ir el deseo de venganza. El deseo de venganza a menudo acompaña a la ira, ya que nuestra mente quiere ajustar cuentas con quienes nos han causado daño. Sin embargo, aferrarse a esta necesidad de justicia solo nos consume emocionalmente. Séneca nos dice que la venganza es una forma de amarrarse a lo que nos ha hecho daño. Soltar significa liberarnos del deseo de hacer que otros sufran por lo que nos hicieron. El perdón, no por la otra persona, sino por nosotros mismos, es una forma de soltar la ira. Practicar el perdón y la compasión. El perdón es una de las formas más poderosas de soltar la ira. Al perdonar a los demás, nos liberamos de las ataduras emocionales que nos mantienen sujetos a los eventos pasados. El perdón no significa justificar el comportamiento de la otra persona, sino liberarnos de la carga emocional que lleva el resentimiento. Como lo decía Marco Aurelio, serás feliz cuando dejes de hacer lo que te hace daño. Practicar la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, también es una forma de soltar. Cuando entendemos que todos cometemos errores y somos imperfectos, podemos dejar ir la necesidad de tener la razón. La meditación y la atención plena, mindfulness, son prácticas poderosas que nos ayudan a soltar la ira. Al entrenar nuestra mente para estar en el presente, podemos dejar de quedarnos atrapados en pensamientos negativos del pasado. La meditación nos enseña a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, lo que nos permite soltar las cargas emocionales más fácilmente. En vez de ser arrastrados por los pensamientos y sentimientos, nos convertimos en observadores de ellos, permitiéndonos dejar ir lo que no nos sirve. Hablar con alguien de confianza. Hablar sobre lo que nos molesta con alguien de confianza puede ser un excelente medio para soltar la ira acumulada. La expresión verbal de nuestras emociones nos permite liberarnos de lo que hemos estado guardando en silencio. A veces, simplemente compartir lo que sentimos con una persona que nos escuche con empatía puede ayudarnos a reducir la intensidad emocional y a soltar los pensamientos negativos. Soltar es liberarse para vivir mejor. El acto de aprender a soltar es esencial para liberar nuestra mente y nuestro corazón de las cadenas de la ira. Al hacerlo, recuperamos nuestra libertad emocional y podemos vivir una vida más tranquila y equilibrada. El estoicismo nos enseña que no es lo que nos sucede lo que nos hace sufrir, sino nuestra forma de reaccionar ante ello. Al soltar la ira, liberamos espacio para la paz, la sabiduría y el crecimiento personal. Aprender a soltar es un proceso continuo, pero cuando comenzamos a hacerlo, nos damos cuenta de que la paz interior no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de nuestra capacidad para liberarnos de lo que ya no nos sirve. Como dijo Séneca, la tranquilidad no llega cuando evitamos las dificultades, sino cuando las enfrentamos sin aferrarnos a ellas. Practicar la aceptación, el camino hacia la paz interior. La vida es lo que es, y lo que no podemos cambiar, lo debemos aceptar. Séneca. La aceptación es una de las herramientas más poderosas para manejar la ira y alcanzar la paz interior. En lugar de resistirnos constantemente a las dificultades de la vida, la práctica de la aceptación
nos permite liberarnos de la carga emocional que trae el no poder controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Como Marco Aurelio enseñaba, la paz no se encuentra en el control absoluto de las circunstancias, sino en la capacidad de aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. Aceptar lo que no podemos controlar es un acto de sabiduría y fortaleza. Cuando practicamos la aceptación, no nos resignamos de manera pasiva, sino que elegimos dejar ir la necesidad de tener siempre la razón o de aferrarnos a una visión rígida de las cosas. Aceptar lo que es, sin lucha interna, nos libera de la frustración y la ira que surgen cuando las cosas no salen como esperamos. Los estoicos sostenían que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la resistencia a lo que no podemos cambiar. El sufrimiento surge porque queremos que las cosas sean diferentes de lo que son. Si la vida nos presenta un reto o una situación dolorosa, nos aferramos al deseo de que las circunstancias cambien. Séneca enseñó que la verdadera paz se encuentra en dejar de luchar contra lo inevitable. La aceptación es un acto de sabiduría que implica comprender que algunas cosas están fuera de nuestro control y que la paz no llega cuando nos resistimos a la adversidad, sino cuando la aceptamos como parte natural de la vida. No te preocupes por lo que no depende de ti. Epicteto. Este principio fundamental del estoicismo nos invita a reconocer que nuestra paz interior depende de cómo respondemos a los eventos externos, no de lo que ocurre fuera de nosotros. Cuando aceptamos que ciertas cosas simplemente no pueden ser cambiadas, liberamos nuestra mente y nuestra energía de la ira, el resentimiento y la frustración. ¿Por qué practicar la aceptación es crucial para dejar la ira? La ira suele ser provocada por la frustración de no conseguir lo que deseamos o de enfrentar lo que no hemos planeado. Cuando nos resistimos a lo que no podemos controlar, nuestra mente se llena de pensamientos y emociones negativas que nos mantienen en un estado constante de conflicto y desgaste emocional. Por ejemplo, si te enojas porque otra persona no actúa como esperabas, o si una situación no se desarrolla de acuerdo a tu plan, la resistencia genera sufrimiento. Sin embargo, aceptar que las circunstancias son como son y que nuestra única respuesta real es la forma en que las percibimos y respondemos, nos da libertad y paz. Al aceptar las cosas tal como son, entendemos que la vida no se adapta siempre a nuestras expectativas, pero nosotros sí podemos adaptarnos a ella. En lugar de perder energía luchando contra lo que no podemos cambiar, podemos dirigir nuestra atención a cómo actuar con sabiduría frente a lo que está ocurriendo. ¿Cómo practicar la aceptación de manera efectiva? Aceptar que no todo está bajo nuestro control. La aceptación comienza con la comprensión profunda de que el control sobre las circunstancias externas es limitado. Como decía Epicteto, lo que está fuera de ti no te afecta, lo que está dentro de ti, sí. Es necesario reconocer que nuestras emociones y reacciones son lo único que verdaderamente podemos controlar. Al entender que no podemos cambiar lo que ocurre en el mundo exterior, podemos liberar nuestra mente de la ira y la frustración. Es natural sentir enojo ante situaciones que nos parecen injustas o desagradables. Sin embargo, al aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro alcance, podemos centrarnos en nuestra respuesta emocional y decidir cómo queremos abordar la situación. Este desapego emocional nos permite mantener la calma y la claridad en momentos de tensión. Estar en el presente. La aceptación es imposible si estamos constantemente atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Muchas veces, la ira surge de una rememoración constante de situaciones pasadas que no podemos cambiar, o de la ansiedad
por lo que podría suceder en el futuro. Practicar la atención plena y enfocarnos en el presente es clave para aceptar lo que está ocurriendo ahora sin arrastrar las cargas del pasado ni anticipar lo que aún no ha llegado. Cuando estamos completamente presentes, vemos las situaciones tal como son, sin los filtros del juicio o la expectativa. Esto nos permite responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Practicar el desapego emocional. El desapego emocional es una extensión de la aceptación. Significa liberarnos de la necesidad de controlar las emociones que otras personas nos provocan. En lugar de aferrarnos a un sentimiento de justicia o venganza, practicamos la compasión y la comprensión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Cuando dejamos de aferrarnos emocionalmente a los eventos, nos volvemos más libres y menos propensos a la ira. Los beneficios de practicar la aceptación. La práctica de la aceptación nos libera de la lucha constante contra lo que no podemos cambiar. Nos permite vivir de una forma más tranquila y equilibrada, centrándonos en lo que realmente podemos controlar, nuestra actitud y nuestras respuestas. Practicar la aceptación también mejora nuestras relaciones, ya que dejamos de imponer expectativas rígidas sobre los demás y aprendemos a aceptarlos tal como son. A largo plazo, la aceptación nos lleva a una mayor paz interior y nos permite disfrutar de la vida con mayor apertura y flexibilidad. Nos deshacemos del peso de la ira, el resentimiento y la frustración, y cultivamos un estado de serenidad en el que podemos enfrentar cualquier desafío con sabiduría y calma. La aceptación como camino hacia la libertad emocional. La práctica de la aceptación es una de las claves más poderosas para liberarnos de la ira y alcanzar la paz interior. Al aceptar que no todo en la vida está bajo nuestro control, al soltar las expectativas y juicios, y al vivir en el presente, podemos liberarnos del sufrimiento emocional y aprender a responder con calma y sabiduría ante cualquier adversidad. Como nos enseña el estoicismo, la verdadera paz no viene de evitar las dificultades, sino de aceptarlas con serenidad y aprender a vivir en armonía con lo que es. La función de la terapia y el apoyo profesional en el manejo de la ira. Los profesionales de la salud mental pueden ofrecer una perspectiva externa y objetiva sobre las causas subyacentes de la ira y cómo gestionarla. Muchos de nosotros estamos demasiado cerca de nuestras propias emociones como para poder verlas claramente. Un terapeuta puede ofrecerte herramientas que van más allá de los enfoques generales, adaptándolos a tu vida y a tus experiencias específicas. Además, un profesional de la salud mental puede ayudarte a descubrir si la ira que experimentas tiene sus raíces en traumas pasados, problemas de relación o otros factores psicológicos. En estos casos, la ira puede ser solo un síntoma de una cuestión emocional más profunda, y abordarla directamente solo sería una solución superficial. La terapia puede proporcionar un espacio seguro para explorar estas causas subyacentes, lo que a su vez te permite trabajar en soluciones duraderas. El impacto positivo de buscar apoyo, transformar la ira en sabiduría. El estoicismo no rechaza la idea de buscar ayuda cuando es necesario. De hecho, incluso Séneca y Marco Aurelio valoraban las conversaciones con otros sabios como un medio para adquirir perspectivas valiosas sobre cómo manejar nuestras emociones y nuestras vidas. Ellos entendían que el aprendizaje y el crecimiento personal no eran procesos que se dieran de forma aislada, sino en comunidad, ya sea a través de la reflexión conjunta con otros pensadores o con el consejo de personas sabias. Al trabajar con un terapeuta, puedes aprender nuevas formas de percibir la ira y cambiar tu relación con ella. En lugar de ver la ira como un enemigo, puedes aprender a identificarla a tiempo
a entender sus raíces y a canalizarla de una forma saludable. La ayuda profesional puede enseñarte cómo convertir tu ira en una fuente de motivación positiva y de crecimiento personal, utilizando técnicas como la reestructuración cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, TCC, y la psicoterapia. Cómo buscar la ayuda profesional adecuada. Evaluar tus necesidades personales. El primer paso para buscar ayuda profesional es evaluar tus necesidades emocionales. Si sientes que la ira está afectando tu calidad de vida, tus relaciones o tu bienestar emocional, es hora de considerar hablar con un profesional. Pregúntate, ¿mis reacciones de ira son impulsivas o me están afectando profundamente? ¿Siento que la ira controla mis decisiones y relaciones? Si la respuesta es afirmativa, buscar apoyo puede ser una solución eficaz. Seleccionar el tipo de apoyo profesional apropiado. Existen diferentes tipos de profesionales que pueden ayudarte a gestionar la ira, y la elección del tipo de apoyo dependerá de tus necesidades. Entre los más comunes se encuentran psicólogos y psiquiatras. Ayudan a abordar problemas emocionales más profundos y a tratar trastornos como la ira crónica, la depresión o la ansiedad. Consejeros de salud mental. Son útiles para trabajar con problemas de ira relacionados con situaciones específicas o patrones de pensamiento. Terapias de grupo. Pueden ser efectivas si prefieres compartir tu experiencia con otras personas que enfrentan desafíos similares. Ser abierto y comprometido con el proceso. La terapia o el apoyo profesional requiere un compromiso de tu parte. Sé honesto con tu terapeuta acerca de lo que sientes y experimentas. La terapia solo es eficaz si te abres al proceso de autoconocimiento y estás dispuesto a trabajar en las soluciones propuestas. Epicteto nos recuerda que la sabiduría no viene solo de aprender de los libros o de las enseñanzas, sino de aplicar el conocimiento con práctica constante. Entender que el apoyo es un proceso continuo. Es importante entender que la gestión de la ira no se resuelve de inmediato. El trabajo terapéutico es un proceso continuo que involucra paciencia y perseverancia. No se trata de eliminar la ira por completo, sino de aprender a gestionarla de manera saludable. Como cualquier habilidad, se requiere práctica constante. Buscar ayuda profesional puede ser el primer paso para crear un camino más equilibrado, pero el éxito dependerá de tu disposición a poner en práctica lo aprendido. Beneficios a largo plazo de buscar ayuda profesional. El apoyo de un profesional puede ofrecerte una herramienta esencial en tu viaje hacia la paz interior. A largo plazo, trabajar con un terapeuta o consejero te proporciona una mayor comprensión de tus emociones, un control más profundo de tu ira y una vida más armoniosa y equilibrada. En lugar de reaccionar ante la ira con desesperación o impulsividad, aprenderás a tomar un paso atrás y gestionar tus emociones de manera más sabia. El valor de buscar ayuda profesional en el camino hacia la serenidad. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza interior. Es un acto de sabiduría estoica, reconocer que la mente y las emociones pueden necesitar apoyo externo para alcanzar su equilibrio. La ira no tiene que ser una emoción que te controle. Con el apoyo adecuado, puedes aprender a gestionarla y a largo plazo convertirla en una fuente de autocrecimiento y paz. No tienes que enfrentar este reto solo. Hay ayuda disponible y al buscarla te acercas a una vida más plena y serena. Buscar ayuda profesional. El valor de pedir apoyo en el camino hacia la serenidad. No hay vergüenza en pedir ayuda. El valor radica en reconocer que necesitas apoyo para superar lo que te limita. Séneca. La ira es una emoción poderosa que puede tomar control de nuestras vidas si no sabemos cómo gestionarla adecuadamente.
Aunque muchas de las estrategias para manejar la ira implican prácticas y técnicas que podemos implementar por nosotros mismos, hay ocasiones en las que los desafíos emocionales que enfrentamos requieren un enfoque más profundo y guiado. En estos casos, buscar ayuda profesional es un paso fundamental hacia la sanación y el bienestar. El estoicismo nos enseña que el control de nuestras emociones y la mejora de nuestra vida mental son procesos que requieren de disciplina y conciencia, pero también de apertura a aprender y recibir apoyo. Los estoicos no veían la sabiduría solo como algo que se cultivaba en solitario, sino como algo que se compartía con otros a través de la conversación, la reflexión conjunta y el aprendizaje continuo. Por lo tanto, si la ira se ha convertido en un obstáculo significativo en tu vida, la búsqueda de ayuda profesional es un acto de sabiduría y humildad, no de debilidad. Reconociendo que la ira es un desafío que puede requerir apoyo externo, a menudo las personas sienten que pueden manejar la ira por sí solas, utilizando estrategias como la meditación, la respiración profunda o la reflexión personal. Sin embargo, cuando la ira se vuelve crónica o muy intensa, o cuando está asociada con otros trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión, el apoyo de un profesional puede ser crucial. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a explorar las causas profundas de tu ira, a identificar patrones de pensamiento negativos que la alimentan y a desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento adaptadas a tu situación. El buscar ayuda profesional no disminuye nuestra capacidad de manejar nuestras emociones, sino que amplía nuestras herramientas de comprensión y control emocional. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes en el estoicismo, enseñaba que el verdadero sabio sabe que siempre puede aprender más, y reconocer que necesitamos apoyo profesional es un signo de sabiduría y fortaleza. Abandonar la ira es uno de los pasos más poderosos que podemos dar para liberarnos de la carga emocional que limita nuestro bienestar. La ira no solo afecta nuestra paz interior, sino que también desgasta nuestras relaciones y nuestra salud. Aprender a practicar la aceptación nos permite soltar lo que no podemos controlar y vivir con mayor serenidad frente a las adversidades. Al adoptar esta actitud, nos liberamos de las reacciones impulsivas y aprendemos a responder con sabiduría ante los desafíos de la vida. La ira pierde su poder cuando elegimos aceptar, soltar y dejar ir. Si deseas continuar en este camino de crecimiento personal y mejorar tu bienestar emocional, te invito a seguir explorando cómo abandonar la ira y cultivar la paz en tu vida. No olvides darle like, suscribirte y compartir este contenido. Y si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos, deja tu sugerencia en los comentarios. Abandonar la ira es uno de los pasos más poderosos que podemos dar para liberarnos de la carga emocional que limita nuestro bienestar. La ira no solo afecta nuestra paz interior, sino que también desgasta nuestras relaciones y nuestra salud. Aprender a practicar la aceptación nos permite soltar lo que no podemos controlar y vivir con mayor serenidad frente a las adversidades. Al adoptar esta actitud, nos liberamos de las reacciones impulsivas y aprendemos a responder con sabiduría ante los desafíos de la vida. La ira pierde su poder cuando elegimos aceptar, soltar y dejar ir. Si deseas continuar en este camino de crecimiento personal y mejorar tu bienestar emocional, te invito a seguir explorando cómo abandonar la ira y cultivar la paz en tu vida. No olvides darle like, suscribirte y compartir este contenido. Y si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos, deja tu sugerencia en los comentarios.